¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast número 8, Hilda. Número 8. Excelente, wow, estamos ya, pero en el 8, Tú sabes que la semana pasada yo me increíble. equivoqué y dije, y estamos en el número 6 ya, y era el 7. Bueno, eso Suele pasa. suceder, ¿cierto? Sí. Después de los 60 años usted dice números que no son. Oye, pero tú sabes que hoy día tuvimos un en vivo tan bueno hoy día domingo en la Sí, noche, sí, la verdad que sí. porque la gente participó, habían bastantes conectados y estábamos solamente mostrando algo tan simple como tú adornando el arbolito de Navidad. Bueno, tratando de adornarlo porque llegamos a las luces y se nos había roto las luces, así No, que pero eso fue improvisado, o sea, no lo preparamos, improvisadísimo. ¿ah? No estaban los planes. No estaban los planes. Pero este es el tema de la Navidad, un tema conflictivo porque divide muchos criterios, sobre todo como este podcast lo estamos haciendo en una audiencia cristiana, aunque pudiera haber alguien que, digamos, no profese la fe cristiana y le llame la atención el título, ¿ok? Así es. El verdadero sentido de la Navidad. Y dentro de las mismas religiones hay diferentes posiciones sobre la Navidad, sobre lo que es el arbolito de Navidad, sobre lo que son las luces, y hay bastante dogmatismo, incluso dentro, nosotros somos protestantes, dentro incluso de las denominaciones protestantes hay gente que lo pone como algo, bien, lo pone como un adorno, otros no, están en contra y que es del diablo. Sí, Y hay otras exactamente. religiones también que tienen un concepto bien, digamos, bien de la religión sobre lo que es el árbol de Navidad. Entonces, quizás a mí me pareció muy bien poder compartir cuál es el verdadero sentido de la Navidad, para lo cual me gustaría que leyeras Lucas capítulo 2, verso 11. ¿Y tú sabes por qué me corregí? Porque dije, para lo cual, y estoy hablando como chileno, me comí la ra, para, Dice el verso de Lucas dos. 2:11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nota que el verdadero sentido de la Navidad es solamente esto, el nacimiento, como un cumplimiento profético Así en la es, ciudad de Belén, de Cristo el Señor. de un Salvador. Ujú. ¿Qué es lo que es la Navidad? ¿El nacimiento de quién? De Salvador. De un Salvador, pero no solamente queda ahí porque dice quién es Cristo el Señor. Cristo es el Mesías, ¿ok? Entonces cuando la Biblia usa la palabra Cristo, se está usando una terminología griega para lo que era la terminología hebrea del Mesías. Entonces, en palabras simples, Jesús no solamente es el Salvador, es el Mesías prometido. Amén. Ese es el nacimiento, Eso es lo que me gusta de estos podcasts, porque aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? ¿viste? Te vas a reír. Eres malita conmigo. Ok, pero una buena pregunta legítima es, ¿qué no es la Navidad? ¿Ok? ¿Qué no es la Navidad? Bueno, la Navidad, la verdad, sinceramente, no son regalos. No son las luces, no No son son el las árboles. luces, no es el árbol. Tú puedes celebrar Navidad sin árbol. Así es. Tú puedes tener una linda Navidad sin regalos. Así es. Tú puedes tener una linda Navidad sin luces. O al revés, puedes tener una Navidad que tenga luces y regalos. Entonces, la Navidad no es un afán por endeudarse, porque siempre se pierde el sentido por ejemplo, tú ves en las propagandas en la ciudad de donde dice ha nacido, que feliz Navidad porque ha nacido el Salvador, el cual es Cristo. Ujú. No, lo que tú dices, Happy Holiday en inglés. Happy O Holiday, sea, sí. lo ponen de una manera estándar, sin Ajá. tener que hacer referencia a que Jesús es la razón de este tiempo que estamos celebrando el Sí. nacimiento de Jesús. Entonces, sobre todo aquí en esta cultura americana, donde hay tantas religiones y tantos puntos de vista, y de ateísmo también, gente que no quiere involucrarse con Dios, gente que odia a Dios. Entonces, una manera de hacerlo así estándar, que son Happy Holidays, felices fiestas nomás, ya, y ahí queda, listo, se acabó. Así es. Entonces, pero porque se esconde un poco el verdadero motivo. Entonces, Navidad no tiene que ver con luces, no tiene que ver con árbol, no tiene que ver con regalos, no tiene que ver con endeudarse. ¿Cuántos padres se endeudan más allá de lo que pueden? Aunque yo sé que aquí en los Estados Unidos la situación es diferente. O sea, hay un estándar económico, pero aún así la economía de Estados Unidos está muy golpeada hoy día. Sí. Y uno ve que la gente cae en ansiedad y usa la tarjeta y Pero la es que es así revientan. todos los años, la verdad que es así. Sí, pero es triste ver que después, la próxima semana, bueno, estamos ahora entrando a diciembre mañana, pero ver que después de la Navidad, después de enero, las cosas están botadas, muchas de ellas, sobre todo en una cultura materialista, Sí. y vemos gente que fue un día y se endeudaron por un año, por ejemplo. Más que materialista, yo creo que es consumista. Consumista, eso está Mm, muy buena corrección. Entonces, mm. ahora es diferente si tú tienes la posibilidad de poder comprar y no endeudarte, pues está bien.
Está bien, entonces pues no hay ningún problema si tú quieres hacer un regalo, pero la Navidad no son ni regalos, ni árboles, ni siquiera son luces, ni endeudarse, sobre todo endeudarse, ¿ah? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Que hay algunos dogmatismos, entonces antes de poder entrar sobre esto del nacimiento de Jesús, quisiera aclarar algunos dogmatismos, porque hay gente, por ejemplo, de que se va a la historia, y es cierto, o sea, la historia de la Navidad, y a lo mejor voy a ser un poco técnico, pero todo esto de la Navidad, como la celebramos nosotros, o sea, un montón de cosas como por ejemplo las luces y todo eso, tienen origen en el romanismo y con Constantino en el siglo IV, cuando la iglesia finalmente se une con el Estado y son parte del Estado romano y entonces ellos celebraban los romanos el 25 de diciembre el nacimiento del sol invicto, Ujú. donde llenaban las calles de luces y un montón de cosas. Entonces ahí se le han ido creando más cosas a medida que han pasado los años. Entonces, pero que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús, pero fue como un sincretismo. Ujú. ¿Ok? Entonces en ese tiempo podemos entender que en ese tiempo se entendía como un sincretismo. De hecho, hay, por ejemplo, hombres que muy conocidos, Juan Crisóstomo, te lo voy a nombrar, que era un apologista, fue un hombre de los padres de la iglesia que me parece que fue el que predicó el Nuevo Testamento verso por verso. Era un exegeta, el predicador expositivo, muy admirado por los predicadores positivos, y él aceptó como la Navidad como el día 25, ¿ok? Sin embargo, eso en cuanto a un poco de historia. Ahora, mira lo que voy a decir con mucho cuidado, con mucho respeto. Cuando nosotros empezamos a decir, por ejemplo, no, porque es que las luces no aparecen en la Biblia y entonces por eso no celebramos, porque es una fiesta pagana. Aunque es cierto que el nacimiento fue así, nosotros nunca estamos pensando que cuando tenemos un árbol de Navidad, ¿qué tú estás pensando que le estás celebrando No, yo lo al veo sol un naciente invicto? adorno, o algo Claro, bonito. exacto. Mira, hay cosas que todos nosotros, yo incluir a los testigos de Jehová, ¿ok? Voy a nombrar a los testigos de Jehová. Incluso los testigos de Jehová al día de hoy hacen cosas, y también los cristianos hacemos cosas, y católicos, protestantes, incluso mormones, que son cosas que tienen un nacimiento pagano, pero nadie lo ve así. O sea, ahí nadie saca la Biblia. Te voy a Ujú, nombrar una. El ujú, anillo de casado. sí. ¿Tú sabes cuándo nació? Nació con los paganos egipcios, porque ellos creían en la trascendencia de la vida, después de la vida, continuaba otra vida después de la muerte, digo, y entonces pues como señal de pacto de que se iban a seguir amando la otra vida, pues se ponía un anillo. Mm. Después los romanos lo adoptaron. Ahora, dime una cosa, y si a lo mejor tú eres testigo de Jehová, está escuchando esto, pero lo digo con respeto, porque yo me metí al website de los testigos de Jehová para ver cómo son las bodas y vi que se pone un anillo. Y también dice que se pueden regalar hasta el regalo de los novios, pueden ser optativos si le dieran un regalo, pero tiene que ser como algo secreto, no más de uno, y si alguien te regala algo no tiene que poner el nombre. O sea, por favor, no estamos criticando, sino que estoy poniendo un ejemplo, para que no sepa la derecha lo que hace la izquierda. O sea, eso está fuera de contexto, pero me perdonan, no estoy tirándole muy a nadie, sino que estoy hablando un poco de historia. Entonces, pero nadie está pensando que cuando alguien se casa, está pensando que, por ejemplo, después de la muerte va a ir a un lugar y entonces van a estar casados con el mismo anillo, ¿verdad? No, Nadie no, está para pensando nada de eso. eso. Todos estamos pensando que es señal de qué? De compromiso, Compromiso, sí, ¿cierto? exactamente. ¿Verdad que sí? Ujú, Los testigos de Jehová se lo ponen, los evangélicos se lo ponen, los católicos, todos nos ponemos claro, anillos casados. Nadie está pensando que estamos en un paganismo, que somos como los egipcios. Nadie está no, pensando eso. para nada. El vestido de novia es blanco. La reina Victoria, creo que fue por ahí, por el 1845, por ahí, se casó de blanco porque el blanco era una tela muy cara. Entonces, casarse de tela blanca era sinónimo de prosperidad. Después pasó el tiempo y entonces el color blanco vino a ser, ¿cómo se interpretó? Como pureza. Ahora pregunto yo, ¿dónde en la Biblia sale que hay que casarse con anillo? No lo No dice. lo dice. ¿Dónde la Biblia dice que hay que casarse de blanco? Es más, No lo dice. las bodas judías eran totalmente diferentes como las de Completamente nosotros. diferente. Entonces, te das cuenta que cuando llegamos a tomarlo al extremo, al dogmatismo, nos damos cuenta que estamos metiendo las patas. Y eso Exactamente. incluye poder celebrar los cumpleaños, ¿no? La Biblia no lo prohíbe en ningún aspecto. Entonces, pues, y por favor, no sienta que estoy criticando las religiones, ni mucho menos. Lo que estoy hablando es una autocrítica para ver que de pronto somos muy dogmáticos Sí, y y señalamos. señalamos, ¿verdad? Y, ¿no? Y de pronto la gente sufre porque, oye, no puedo celebrar un cumpleaños porque Herodes en el día de su cumpleaños le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Sí, pero el problema no fue el cumpleaños, pues, el problema fue el El corazón corazón, perverso de que él fue acusado que estaba en adulterio y él reaccionó porque tenía un corazón perverso. Eso es todo. Esa es la enseñanza que vemos ahí, pero ahí a decir, no, porque los cumpleaños son malos, entonces nos damos cuenta no. que no estamos diciendo lo que el texto dice, sino que le estamos imponiendo al texto nuestro criterio. ¿Qué es lo que no es la Navidad? Primera pregunta. Segunda,
cosa que hemos hablado de cuidado con los dogmatismos y hemos visto un poco de historia. Entonces, ahora veamos el verdadero sentido de la Navidad. Tú leíste bien, léelo de nuevo, por favor, en Lucas 2:11, para que veamos algo ahí. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué nació Jesús? Bueno, nació para salvar. Sí, pero ¿en qué momento se culmina la salvación? ¿Te acuerdas que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que, ¿qué? Que quita el pecado del mundo? Entonces, ¿en qué momento Él quitó? O sea, Él nació para morir en la cruz. Así es. Ante los ojos de los romanos o de la gente, la muerte de Jesús fue un asesinato, pero técnicamente fue una ofrenda por el pecado. Por eso Hebreo 9, verso 16 dice que con la muerte de Jesús pasó dos cosas. Número uno, se confirmaba el nuevo pacto. Dice que el testamento no es válido mientras el testador vive. Exacto. Pero Jesús estaba vivo, o sea que hasta la cruz o hasta el madero, Jesús, ahí está el Antiguo Testamento, ahí está la ley, Gálatas 4:4. Nació por mujer, bajo la ley. Jesús vivió bajo la ley, vivió bajo el Antiguo Testamento, bajo el pacto hasta la cruz. Con su muerte confirma que hay un nuevo pacto, número uno. Y dos, que es muy importante, que sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:16, no hay remisión de pecado. Entonces, en el pesebre o en el nacimiento de Jesús, no hubo derramamiento de sangre del Cordero que es Jesús. Correcto. Él tiene que ir a la cruz. Y en la cruz, al derramar su sangre, confirma el pacto, el nuevo pacto. Ahí se consuma. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Se consuma la redención de los pecados. Y por eso celebramos nosotros, al margen que no fue el 25, si fue en marzo, si fue, da lo mismo. Es como decir, por ejemplo, hay quienes polemizan, no, que Jesús fue crucificado en un madero con las dos manos arriba. O no, fue así con las manos extendidas, aunque Tomás dijo que había visto, si no viere, la señal de los clavos en sus manos. Clavos en más de uno. ¿Ok? O sea, ahí podemos decir, bueno, fueron entonces las manos extendidas. Sin embargo, el punto no es la posición de las manos, si las manos estaban arriba en un madero clavado o extendidas, sino por qué murió. O sea, de pronto centramos la vista en lo que no tiene importancia y hacemos de las cosas menores doctrina. Correcto. ¿Entiendes? Hacemos doctrina, da lo mismo realmente. ¿Ok? Si fue con la mano extendida, sino que por qué murió, para confirmar el nuevo pacto y para redimirnos con su sangre. Entonces eso es muy, muy importante. Fíjate que hay dos preguntas que tienen dos diferentes respuestas con dos diferentes personas. Las dos son dos personas diferentes que preguntan, las dos son personas diferentes que responden. Y tú sabes que ahí, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, a lo mejor me quiere ayudar con eso, Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado a la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ok, nota este detalle. La pregunta es, ¿qué he de hacer para heredar la vida? Tener una buena pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, Jesús nació, murió, pero ¿qué yo hago? Claro. Para salvarme. Palabras simples. Entonces Jesús le responde, los mandamientos sabe. Entonces él es judío, el muchacho. O sea, ahí estamos hablando de alguien porque los mandamientos sabe. Ellos conocían, Ellos conocían la Torá, la conocían, Torá, sí. ¿cierto? Conocían el Tanaj, la Torá, conocían la ley. Entonces, y le nombra todos los mandamientos y él dice, yo siempre he guardado todo esto. Aunque la Biblia nos enseña que la ley tenía esto, que era solamente un conocimiento, una demanda. ¿Qué es lo que Dios demandaba, pero no podía justificar? Te señalaba las demandas de Dios, pero no te daba la capacidad para poder guardar todos los mandamientos. Porque hago un paréntesis, que si por guardar los mandamientos el hombre se salvara, entonces ¿por qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Cierto? Pero que Jesús aquí lo pregunta, entonces uno dice, ¿pero por qué lo dijo? Si nadie se salva por guardar los mandamientos, ¿por qué lo dijo? El asunto está aquí, es que estamos antes de la cruz.
Entonces, Jesús no le podía decir, por ejemplo, tienes que creer que yo fui a la cruz y que en la cruz derramé mi sangre para comenzar un nuevo pacto y también para redimirte los pecados porque no ha ido a la cruz. Entonces, Exacto. ¿qué tiene que hablar? Lo que está hasta ese momento y que es lo que es la ley y se la cita. Pero el problema está que el muchacho, aunque dice que él había guardado todo, fíjate que al Jesús le dice una cosa, te falta todo lo que tiene, véndelo y dalo a los pobres. Él se fue triste porque tenía posesiones o las posesiones tenían su corazón. Mm, Entonces él demostró realmente que él tenía una relación superficial externa con Dios a través de los mandamientos, pero no era una cosa del corazón, porque algo tenía su corazón, más que Dios. O sea, eran las las posesiones. posesiones. ¿Ok? Entonces, La aquí vemos, codicia, claro, diríamos. entonces, pero si nosotros no sabemos entender y nos dividimos esto de la cruz, el madero que divide dos, por decirle, dispensaciones, dos eras, la ley y la gracia, entonces vamos a estar confundidos. Entonces, Exacto. pero ahora cuando vamos a Hechos capítulo 16, yo lo voy a leer, aquí tenemos a otra persona, enviada por Jesús, el apóstol Pablo, está el carcelero de Filipo, ¿ok? Y el cárcel, después que Pablo y Silas están golpeados, cantan himnos, se caen los muros, todos los presos se van, menos Pablo y Silas, y entonces el carcelero, fíjate que Hechos 16 dice lo siguiente, el verso 30, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? La misma pregunta, Sí. diferentes palabras, pero la pregunta es la misma. Y ellos dijeron, guarda los mandamientos, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y y tu tu casa. casa. Fíjate, nos dijeron guarda los mandamientos. Entonces, ¿hay una contradicción? No, no hay una contradicción. En la Biblia lo que hay es paradojas, no contradicciones. Es que ahora Pablo puede decirle que tiene que creer porque Jesús ya ha muerto, ha resucitado y Él es el mensaje del libro de los Hechos. Él ya se consumó la obra, nació para morir, ha Para morir. muerto y nos puede salvar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer. ¿Creer que qué? Que Él es el Mesías, que Él es el que redime mis pecados. Nota que Pablo aquí y Sila ni siquiera le dijeron, bueno, tienes que acercarte a la religión verdadera. Exactamente. Tienes que unirte a nosotros. Si fuera de nuestra denominación, si tú te vas, te va a coger Dios y te va a destruir. No lo asustaron. Y una cosa muy importante, si la religión, hablando de la religión, Ujú. pudiera salvar, esa hubiese sido la respuesta del apóstol Pablo. Busca una religión. Asóciate a una religión. Cuando hoy día nosotros nos encontramos con una denominación, cualquiera que sea, no voy a nombrar ninguna, Ujú. que dice que fuera de ellos, si te vas fuera de ellos, te pierdes. Ellos están diciendo que ellos son el medio de la salvación y han sacado al Sí. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se han puesto de ellos. Así es. Y es una afrenta al Espíritu de gracia, Así es. porque hay un solo mediador, se llama Jesucristo, Exactamente. nadie más. Mediador y Salvador. Y Salvador, Ujú. Jesucristo hombre. Entonces, es tan importante entenderlo porque cuando tú pones esa fe simple y sencilla en lo que Él hizo, y eso no tiene que, y nuevamente, no tiene que ver tanto con pasar adelante en una iglesia. O sea, tú puedes no pasar adelante y estar en tu casa, estar en el carro, sino yo creo realmente, yo creo que Él es el que me vino a salvar. Yo creo que su sacrificio es suficiente, que yo no podía guardar ni la ley, ni siquiera puedo perfectamente guardar todos los mandamientos porque en algún momento me voy a Vaya a caer. fallar, vas a fallar. Y si fallo en uno, dice la Biblia, fallé en todo. Entonces Ujú. necesito un salvoconducto, un sustituto. Mira, sustituto. Jesús nació para ser mi sustituto. Yo y tú debíamos ir a la cruz. Él fue por nosotros. Y es por eso que podemos venir ante el trono de la gracia de Dios confiadamente. Exacto, alcanzar gracia y misericordia. Así es. Entonces, qué importante poder entender esto. Cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Ahora, momento, porque alguien puede pensar, entonces una promesa, me salvo yo y entonces todos los míos se salvan. Pero ahí dice que después el siguiente verso, será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, Y ellos creyeron. ellos tuvieron que escuchar. Ujú. ¿Te das cuenta dónde viene el hecho de que este es un asunto no personal en el asunto de que yo tengo que ganármela personalmente, sino que es un asunto donde cada individuo debe poner su fe? No es porque yo, por ejemplo, yo creo en Él y creo que me regaló salvación instantáneamente mi hijo, mi nieto. No, o sea, cada cual tiene que poner su fe en el Señor y Así es. necesita escuchar la palabra de Dios. Así ¿Ok? es. Entonces, ya hemos aclarado algunas cosas que son La tan fe importantes. viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Y Dios. de hecho, Romanos 19:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se Se confiesa. para salvación. ¿Te das cuenta? Pero eso no tiene que ver con confesar los pecados. Eso tiene que ver con simplemente que lo que tú has creído en tu corazón lo vas a expresar por tus labios. Va a haber una profesión de lo que tú crees. Así es. Y es un acto único, ¿ah? Pues la gente no, esto no es una cuestión de que
todos los domingos, déjame pasar a recibir al Señor. Y, No, claro. no, o sea, tú pones la fe una vez para siempre, porque el nuevo nacimiento es una cosa de una vez y para siempre, ¿ok? Amén. Ok, bien, entonces sigamos. Voy a terminar con este verso de la Nueva Traducción Viviente. Juan 4:10. Está Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿ok? Que eran considerados judíos inferiores porque eran mezclados. Y eso viene del tiempo de los asirios. ¿Ok? Dice, si supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien tú hablas, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien tú hablas, ese es el sentido de la Navidad. Así No es. el regalo que tú le puedas dar a alguien, sino que si supieras el regalo que Dios tiene para ti. Así. Así que no importa la fecha realmente. Lo importante es recordar que Él nació Sí. para darme un regalo. Que Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Qué lindo, ¿ah? Aleluya. Gloria Él a es el Dios. regalo de Dios para nosotros. Cuando uno tiene eso, cuando uno se da cuenta que Jesús es el regalo, Sí. oye, el resultado de haber recibido el regalo es paz para con Dios. Así. No tiene incertidumbre porque sabe que el día que te toquen, que te llamen y que te vas de este mundo, ya tú has comprendido que la salvación no es una recompensa, sino que es un regalo. Y Efesios dice que por gracia sois salvos, No por medio de la fe. no de nosotros. Y esto no de vosotros, pues Ya. ¿qué? Un don de Dios, regalo, volvemos a regalo nuevamente. Nuevamente. No por obras, dice el verso 9, para que Nadie se se gloríe. gloríe. Entonces eso es lo lindo del regalo, ¿viste? Tiene un regalo y tú no puedes decir, me lo merezco. Claro, Eso es exactamente. gracia. O me lo gané. Me lo gané. No. Eso es gracia, favor no merecido. Así es. Qué lindo, Eso ¿verdad? es lo lindo. Eso es lo más lindo de todo. Así que, mira, como alguien dijo, un pastor dijo por ahí, el que celebra la Navidad para el Señor la celebra y el que no la celebra para el Señor no la celebra. Lo importante que puede ser un día que aprovechemos para reflexionar, no en los regalos, no en las tarjetas, no en los arbolitos, no, sino más bien en el regalo que Dios ha dado para nosotros y que pongamos nuestra fe en ese regalo. Así es. Decir, Dios, yo creo que tú me lo regalaste Sí. y yo lo quiero para mí. Amén, amén. Bueno, eso ha sido lo que hemos querido compartir este día. Esperamos que sea de bendición. Ya comienza diciembre. No se afanen, disfruten el tiempo y reflexionen. Si aún no has recibido el regalo, pues hacer una oración ahí donde tú estás y preguntarle y orar y hablar con Dios y decir, yo quiero el regalo. Yo quiero poner mi fe. Yo quiero recibir ese regalo de la vida eterna. Yo quiero que el Señor me dé agua viva. Amén, amén. Puedes escuchar esto nuevamente también para que puedas absorber un poco más, ¿verdad? Porque a veces uno escucha una vez este podcast y a lo mejor no te hace sentido, pero la segunda vez sí. Y a lo mejor pueden entender un poco más de lo que hemos estado hablando. Sí, en otra oración que los ojos de ustedes sean alumbrados, que el Espíritu Santo pueda alumbrar su palabra, que Dios sea glorificado en todo. Compártelo también en las redes sociales, en Facebook, Sí. puedes compartirlo, mandarlo por WhatsApp. Hay quienes están en WhatsApp cristiano, manda este podcast para que otros sean edificados. También nos ayudan con un like al podcast, un comentario, ¿verdad? Eso es de mucha ayuda para Claro que nuestro canal. sí, y ayúdanos a que esta palabra siga corriendo. Hilda, te veo en el próximo podcast, pero ellos no escuchan. Con el favor del Señor siempre. Chao, familia, nos estamos viendo. Chao. Bendiciones para todos.